El personaje es el centro del radioteatro. Para que el oyente pueda seguir el hilo de lo que sucede, las voces de los personajes deben estar bien diferenciadas y ser las únicas en la historia. Cuanto más particulares y más caracterizadas sean las voces, más rápido se identificará el personaje que está hablando. El actor de radioteatro no necesita aprenderse los diálogos de memoria como sucede en el teatro, sino que puede trabajar con su guión mientras está en la grabación. Para esta lectura es necesario que el actor lea sus líneas antes de la grabación y que no sea el momento de grabar la primera vez que se encuentra con las líneas, para que esta lectura sea expresiva, tenga intenciones, contenga subtexto, y no que quede como una lectura lineal y seguida. Para comenzar a trabajar la composición del personaje, lo que debemos hacer es tomar algunas características: el nombre, la edad, el lugar de procedencia, sus características físicas, algo de su personalidad, cuestiones que nos vayan alimentando ese imaginario del personaje. En el caso de que yo no tenga ninguna característica, puedo nutrirme de mi propia voz y crear algo nuevo y algo totalmente personal. La voz que elijamos para nuestro personaje se tiene que poder sostener en el tiempo, y para eso lo tengo que ensayar todas las veces que sea necesario para que cada vez que vaya a grabar la voz sea la misma y no tenga modificaciones. Algunas herramientas que podemos tomar para componer nuestro personaje de voz pueden ser las particularidades de nuestra voz, que quizás la dirección haya destacado y quiera que el personaje las tenga. Podemos probar variaciones con el timbre, el tono, la velocidad. Podemos experimentar el sonido con distintos resonadores para encontrar el sonido que más nos convenza o que más acompañe ese ideal de personaje que tenemos. Podemos implicar todo el cuerpo y los gestos como si estuviésemos en el escenario, como si alguien nos estuviese observando. Podemos tener en cuenta lo que el personaje está sintiendo, si está llorando, si está enojado, y también lo que está haciendo. Por ejemplo, si está corriendo, si está comiendo, si está tomando algo. Debemos saber dónde está el personaje. Por ejemplo, si el personaje está en un lugar donde hay música fuerte, seguramente su voz tenga un volumen más alto que en otras ocasiones. Y por último, nos podemos nutrir de las herramientas del doblaje. Una opción es tomar un dibujo o una imagen y construir una voz que acompañe esa imagen que creamos o que buscamos de algún lugar. Y la otra es mirar actores de doblaje trabajando y entender un poco cómo es el mecanismo de darle voz a una imagen en movimiento. Es importante marcar la diferencia entre los actores de voz y los locutores. ¿Por qué? Porque hay imperfecciones en nuestra voz que pueden servir para la construcción del personaje. El personaje no siempre tiene una voz perfecta o que se escucha perfecto. Estas imperfecciones, aunque no sean las recomendadas al trabajar la voz, nos pueden potenciar esa personalidad que el personaje tiene. Lo positivo es que como nosotros trabajamos todo el tiempo con un micrófono, no necesitamos proyectar la voz. Ese proyectar la voz me facilita el momento de no dañar mis cuerdas vocales al construir una voz que quizás no es la ideal técnicamente. Quizás puedo construir voces muy graves, voces muy agudas, voces rasposas, que con la proyección dañarían mi voz, pero al estar cerca del micrófono puedo trabajar con un volumen más bajo sin dañarme las cuerdas vocales. Para entender un poco más cómo funciona el mundo del radioteatro y la composición de los personajes, Franco Sesi, actor de radioteatro, nos va a mostrar un poco de su proceso en la creación de los personajes de voz.